Hola, como todos los lunes, hoy corresponde a la actualidad suramericana. Suramérica ahora, ¿qué está pasando en esa parte de América donde comúnmente duerme Dios? Vamos a ver un poco sobre lo más destacado del momento. Comenzamos con Brasil. Se ha decretado prisión a los hermanos Brassau, un diputado y a un jefe de la policía civil durante el crimen que se llevó a, de paso a Marielle Franco y a su chofer Anderson Gómez, los hermanos Brassau, incluyendo al diputado Domingos Brassau, y también a un funcionario del Tribunal de Cuentas, todos de Río de Janeiro, han sido apresados por mandato de la justicia brasileira, incluyendo la segunda turma, que ha votado favorablemente por la prisión de los delatados por el policía jubilado Ronnie Lessa, quien ha sido la persona que realizó acuerdos con la justicia brasileira y acusa a los hermanos Brassau de ser los responsables del crimen de Marielle Franco y de su chofer Anderson Gómez. Las autoridades brasileiras, judiciales brasileiras, andan tras el apresamiento de todos los involucrados en el crimen de esta vereadora, concejal de la Cámara Municipal de Río de Janeiro, que en el 2018, junto con su chofer, perdió la vida. Y todavía hoy se investiga quién dio la orden. Hay que recordar que este crimen acontece en el ámbito de lo que fue la militarización de Río de Janeiro para controlar los actos vinculados con la criminalidad. Marielle Franco era una vereadora que criticaba y cuestionaba permanentemente los abusos que se cometían contra los jóvenes pobres de las favelas. Y se recuerda ese último mensaje por sus redes sociales, prácticamente un día, casi un día antes de fallecer. Ella subió la información de un joven pobre de favela que perdió la vida a manos de la Policía Federal. Y ella escribió: ¿cuántos jóvenes más tendrán que perder la vida para que esto acabe? Algo así. Y posteriormente pierde la vida ella y su chofer. Es evidente que todavía queda por investigar algunos asuntos, como lo de quién dio la orden para cometer ese horrendo hecho. De Brasil vamos a Perú. En Perú le tienen varias ollas hirviendo a la vicepresidenta, en función de presidenta, a Dina Boluarte. Ustedes saben que en Perú se ha desatado una guerra mediática, y lo extraño es que los casos son abordados desde los medios masivos de comunicación y no llegan, no culminan el proceso, el tránsito completo de lo que es la justicia. Y eso está llevando a la desestabilización cada vez más profunda del Perú. Pues ahora a la presidenta Boluarte, quien le están dando de su propia medicina, le acaban de cuestionar los roles que posee sin justificación. Incluso medios peruanos indican que ese Rolex lo recibió ella como regalo 2 días antes
de que le dieran el golpe de estado a Pedro Castillo, el presidente peruano actualmente preso. Como si fuera poco, o sea, ya no es esta semana el asunto de Otárola, que era la semana pasada. Como si fuera poco, también le están cuestionando supuestamente 1 millón de soles en su cuenta que no puede justificar. Y precisamente en estas divulgaciones, en estas filtraciones, ¿qué creen ustedes? Bueno, está vinculado el comercio y otros medios de comunicación. Incluso al caso de los roles, algunos periodistas le han llamado los roles gate, los roles gate. Pero también, como dijimos, sigue preso. En el Perú sigue preso el presidente Castillo Terrones. De todas maneras, vi en algunos medios que esta semana se le solicitará al Tribunal Constitucional del Perú que ordene su libertad. Alguien a quien también estuvo en el caso pasado, en el caso del ex premier dimitido Otárola, pero que esta semana también aparece también en los casos de la guerra mediática peruana, es el ex presidente también depuesto, vacado, Martín Vizcarra. Pues se le está vinculando con investigaciones judiciales al expresidente Vizcarra. De Perú, vayamos a Ecuador. En Ecuador, la vicepresidenta está denunciando, la vicepresidenta recientemente electa, está denunciando que está siendo extorsionada para que abandone el puesto y que esa extorsión se traduce en el apresamiento de su hijo, vinculado con situaciones cuestionables, supuestamente cuestionables, en la vicepresidencia de la República. Ella denuncia que su hijo ha sido enviado a la cárcel más peligrosa de Ecuador, fuera de todo el escenario de la ciudad, y a ella deben darle permiso para poder estar al frente de las situaciones de su hijo, licencia, pero ella denuncia algo así que no quieren darle la licencia porque lo que quieren es que ella renuncie. Eso es peligroso, porque parecería ser que se está repitiendo el mismo caso Jorge Glass. ¿Recuerdan al presidente Jorge Glass? El vicepresidente Jorge Glass, vicepresidente de Lenín Moreno, que desde que llegó lo colocó tras los barrotes para que no le haga sombra. Y acontece que 5 años de prisión, 5 años perdió de su vida y acaba de ser prácticamente descargado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, beneficiado con las disposiciones del Supremo Tribunal Federal de Brasil, el vicepresidente Jorge Glass, quien en su función de vicepresidente fue traducido por el expresidente Lenín Moreno a la justicia en el Perú. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Que sería otra olla hirviendo que se le agrega a la situación ecuatoriana. Un país rico que con lo que tiene vive. Entonces, siempre, como decimos aquí en República Dominicana, siempre se le tira piedra al árbol que da fruto. Ecuador, con todo lo que tiene, vive y no necesita que les regalen nada. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos por qué tantas crisis en Ecuador, pero sobre todo, ¿cómo es que 3 años han transcurrido de crueldades, de dificultades, pero Ecuador no era así? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay que estudiar el caso Ecuador porque lo que acontece en Ecuador son los mismos casos que se van repitiendo uno tras otro, donde al final, o no al final, antes de que acontezcan, es menester que los líderes nacionales de los respectivos países sepan que luego de conspirar contra la institucionalidad, lo que viene posteriormente es peor. Eso se aplica en el caso
ecuatoriano. Pues fíjense que la concejal, la alcaldesa más joven, 27 años, militante de el movimiento Revolución Ciudadana, del expresidente Correa, Brigitte García, acaba de perder la vida con uno de los empleados de uno de sus colaboradores, el jefe de relaciones públicas, apareció en su vehículo. Eso es, como dicen algunos políticos y entes de Ecuador, ese es un revés a la política rápida que instauró el presidente Noboa. Conflicto armado interno. Y siguen aconteciendo situaciones tan terribles como la muerte de esta alcaldesa del cantón San Vicente de la provincia Manabí, 27 años. Parecería ser que en nuestra Latinoamérica hay un plan sistemático para reducir, para eliminar a la lideranza política joven. Qué pena. Entonces, esto que se llama, esta situación decretada por el presidente Noboa, parece ser que no está resultando. Parecería ser que fue muy apresurada la toma de medidas, pero bueno, BBC, desde donde traje la información del asesinato de la alcaldesa García, dice así: aunque el régimen de excepción implementado en el Ecuador por el presidente Noboa ha reducido los homicidios, el secuestro y la extorsión están aumentando en este país. Eso dice BBC. Entonces, se supone que ellos deben estar evaluando la situación. 27 añitos, la alcaldesa más joven del Ecuador. Pero ya había otro muchacho muy joven, apellido Intriago, también de otra ciudad, Manta, también pasó por la misma situación terrible. Hay que estudiar el caso de Ecuador. En 3 años es inexplicable esta ola de violencia que está pasando allá. De Ecuador vamos a volver de nuevo a Brasil, pero esta vez con las lluvias. Brasil, 25 muertos por las lluvias, las excesivas lluvias que están cayendo también en Brasil. Y en el caso de Uruguay, están en alerta las autoridades por el crecimiento del dengue producido por el mosquito Aedes aegypti, pero también ellos han encontrado varios casos de chikungunya y varios casos de Zika. Hay alerta precisamente por esa situación allá en Ecuador. De Ecuador pasemos entonces a la tierra de Milei, a la Argentina, donde Milei ayer tuvo un movimiento muy amplio, un movimiento conmemorativo de la memoria histórica argentina, recordando la memoria histórica y recordando los 33,000 desaparecidos. Esto crea una controversia con la declaración que da posteriormente el presidente Milei, cuando dice que no, que eso no es verdad, que en la Argentina no existieron 33,000 desaparecidos. De todas maneras, lo que es real es que en la Plaza de Mayo, un lugar bastante amplio, y todas las calles aledañas, había una marea humana significativa, muy significativa. Eso en Argentina, pero también en Argentina hay preocupación en la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires, sus autoridades fundamentalmente
han lanzado una petición en una dirección electrónica contra el congelamiento del presupuesto. Ellos dicen que el presupuesto del 23 es el que se le está aplicando en el año 2024 a las instituciones argentinas y que esa situación podría afectar a la Universidad de Buenos Aires y eso la podría llevar a un proceso de desfinanciamiento en los próximos meses cercanos. Y por eso están protestando, por lo menos han lanzado un petitorio exigiendo a las autoridades la modificación, porque eso afecta a la Universidad de Buenos Aires. Eso es inexplicable, ¿verdad? Cada vez que hay reducción de presupuesto, lo primero que buscan es la educación y dentro de la educación pública superior. Esto sigue siendo inexplicable, Venezuela. Venezuela tendrá elecciones el 28 de julio. El presidente Nicolás Maduro optará tratando de conseguir su tercer mandato. Ya inscribió su candidatura. La candidata María Corina Machado no puede participar por los impedimentos que les tiene la justicia, pero su sustituta, Corina Lloris, ella todavía no se ha inscrito. Ella es la representante que lleva la oposición venezolana y la oposición ha pedido que dé varias prórrogas al Tribunal Electoral venezolano para poder inscribir sus candidaturas. Bolivia estaba de censo nacional de población y vivienda. Hay provincias que tuvieron como algo de percances, que tal poblado pertenece a mí. Eso se subsanó y fueron y realizaron su censo de población y vivienda. La información parece que son estrictos en Bolivia por la realización del censo. No sé, pero dice casi 2.000 apresados durante la jornada del censo. Estuve chequeando a ver si eran apresados porque hacían disturbios o desórdenes públicos o apresados por otro motivo, pero eso no lo pude conseguir. Y así por el estilo. Esas son las principales informaciones que hemos detectado hasta este momento sobre Sudamérica, que en este caso correspondieron informaciones a Uruguay, a Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador y Perú y Bolivia. Queden bien. Esperen el próximo resumen de actualidad suramericana. Queden bien.